metabólica crónica y compleja que no puede entenderse solo desde el ámbito médico o biológico. Requiere un enfoque multidisciplinario que integre las dimensiones biológica, social, económica, política y cultural. Es un problema de salud pública global vinculado a los estilos de vida modernos, la desigualdad social y las transformaciones culturales. Su atención exige la participación coordinada de profesionales de la salud, tanto en las áreas clínicas como de investigación, educadores, antropólogos, economistas, legisladores y de profesionales en áreas de la tecnología que integren procedimientos que favorezcan su estudio, todos con una visión integral, preventiva y humanística. La responsabilidad de las universidades ante la diabetes es muy grande. Tienen una responsabilidad social y ética ante problemas de salud pública y de gran magnitud como la diabetes. No solo son centros de formación profesional, sino espacios de generación de conocimiento, investigación y acción comunitaria. Su papel debe orientarse a formar médicos y profesionales de la salud con una visión integral, preventiva y humanista. Impulsar la investigación científica interdisciplinaria que aborde las causas biológicas, sociales y culturales de la enfermedad. Vincularse con la comunidad mediante programas de educación, detección temprana y asesorar en la creación de políticas públicas basadas en evidencia científica. En suma, la universidad debe ser un agente activo de cambio, capaz de articular la ciencia, la docencia y la responsabilidad social para enfrentar una enfermedad que afecta no solo el cuerpo, sino también el tejido social y económico de la nación. La Universidad de Guanajuato asume con responsabilidad y ética esta responsabilidad que implica uno de los mayores problemas de salud pública en nuestro país. Muestra de ello y nuestro agradecimiento al doctor Mauro Zupiale, rector del campus de la universidad, a la doctora Ana Lilia González Yebra, que asume la Coordinación General de Desarrollo Académico, y a la doctora Juana Lorena Vargas Jaime, coordinadora de apoyo a la investigación y el posgrado en el campus de Hombre. Al convocar este cuarto foro Voces de la Ciencia, que reúne autoridades estatales y a profesionales de la institución que desde diferentes áreas de colaboración asumen el cumplimiento del compromiso referido desde nuestro recinto académico. Doctor Mauro, gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Este es el cuarto foro Voces de las Ciencias y está enfocado hacia un tema muy importante, como ya lo mencionó el doctor Pablo Campos, la diabetes. La diabetes es un problema desde hace muchos años mundial. 1 de cada 9 personas en el mundo padece diabetes. Esto tiene profundas implicaciones en términos de salud, en términos de calidad de vida, en términos financieros incluso, y por ello es un tema en el que, dado que en la universidad se tiene actividad, se tiene investigación, se tiene educación, es importante darlo a conocer y en un foro como este, libre a la discusión de las ideas, libre a la manifestación de las posturas, con un amplio sentido de respeto a las opiniones de todos. Entonces hemos invitado a especialistas de nuestra universidad, al doctor Pablo Campos Macías como moderador de esta sesión y tenemos mucho que decir. Especialmente agradecemos la presencia de la maestra María de Jesús Vaca, coordinadora estatal del programa de enfermedades cardiometabólicas, que viene en representación del doctor Gabriel Alfredo Cortés Alcalá, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, quien todavía el día de ayer nos había confirmado su participación, pero desafortunadamente, como suele suceder en estas altas responsabilidades, temas imponderables le impidieron estar con nosotros. Le agradecemos de cualquier manera y agradecemos la participación de la doctora María Jesús Salazar Vaca,
Los dejo con nuestros invitados, con nuestro moderador. Muchísimas gracias a todos ellos. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. En forma breve voy a presentar a nuestros participantes, y digo en forma breve porque mencionar el currículum y todo lo que han aportado ellos desde su trinchera es demasiado amplio, nos llevaría mucho tiempo. Y posteriormente vamos a dar la palabra para que los diferentes enfoques nos den la contemplación del problema que tienen. Está con nosotros la doctora María de Jesús Salazar Baca, que viene en representación del doctor Gabriel Cortés Alcalá. Gracias, doctora, está usted en casa. Muchísimas gracias. Es una muy gran oportunidad el poder participar en este tipo de foros. Muy bien. Ella tiene la licenciatura en Medicina, la maestría en Gestión de la Salud con enfoque en calidad de atención. Es coordinadora estatal del programa de enfermedades cardiometabólicas, coordinadora estatal del programa de enfermedades cardiometabólicas y el componente de obesidad y riesgo cardiovascular. Está la doctora Elba Patricia Pérez Duque, profesora titular B del Departamento de Ciencias Médicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, profesor investigador en los posgrados, maestría y doctorado en Ciencias Médicas desde 1997, ha dirigido 40 tesis de posgrado, 22 de maestría y 18 de doctorado, revisión de 30 tesis de posgrado, publicación de 58 artículos en revistas indexadas, participación en 20 proyectos de investigación apoyados por diferentes fuentes financieras. La doctora Maricruz Romero Ugalde, que tiene la licenciatura en Endología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la maestría en Sociología de la Cultura por la Universidad de Aguascalientes, la maestría en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene el diplomado en Gestión y Educación Ambiental para la Sustentabilidad, el diplomado en Educación Terapéutica en Diabetes de la Universidad de Guanajuato, el doctorado en Ciencias Sociales, el postdoctorado en Nueva Antropología Médica, es profesora investigadora de la Universidad de Guanajuato, directora del Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias y Humanidades del 2008 al 2012 y está en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y tiene el perfil PRODER. El doctor Sergio Márquez Gamiño, médico cirujano de la Universidad de Guanajuato, tiene la maestría y doctorado en Ciencias, de especialidad en Fisiología y Biofísica por el CIMBESTAF, tiene postdoctorado en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría y Fisiología y Biofísica de la Universidad de Texas en el plantel de Medicina de Galveston, es perfil PRODER, labora en la Universidad de Guanajuato como profesor titular A en el Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo de la División de Ciencias de la Salud, es responsable del Cuerpo Académico de Estudios del Sistema Nervioso en el nivel de consolidación, es miembro fundador de la Academia de Fisiología de la Universidad de Guanajuato desde el 2022, revisor de revistas indexadas nacionales e internacionales, ha participado activamente en proyectos de investigación y educación para la salud de la Universidad de Guanajuato y con interrelación en diferentes instituciones nacionales e internacionales, publicado muchos artículos en revistas indexadas y desde el año 2010 ha sido profesor titular del Diplomado en Educación Terapéutica en Diabetes del Campo de León. Como ustedes ven, la participación es de gente muy abocada al problema y que va a enriquecer mucho porque son diferentes puntos de vista de una enfermedad que, como ya había yo comentado, obliga a un trabajo interdisciplinario. En primera instancia, quisiera que desde sus puntos de vista, pues nos dieran ustedes su participación y el enfoque en forma breve de la importancia que tiene este problema y de la importancia que tiene realizar este tipo de talleres. Doctora, tiene la palabra. Bueno, pues agradezco mucho también la oportunidad de estar aquí para aprender y para compartir un poco de la experiencia. A nivel social, algo que llama mucho la atención es que en realidad esta es una pandemia mundial. Y al ser una pandemia mundial, hay una circunstancia que tiene que ver con cómo nos conectamos con nuestro cuerpo. Hay tres elementos que me parecen sustantivos, que es una pandemia mundial, ¿resultado de qué? Y en una de las preguntas que estaban en la propuesta de la discusión, o sea, ¿es resultado de la industrialización? ¿Es resultado de la modernidad? ¿De qué es resultado? Y yo les traje el día de hoy, pues, una mandarina. Dices, esta es la prueba fehaciente que el mundo está interconectado globalmente. Dices, hoy es día de
vamos a recibir a los niños, ¿sí? Desde la cultura de la herencia precautémica, ¿sí? Entonces es una naranja, pero aquí culturalmente nos está diciendo mucho. Las naranjas en México se producen en diciembre, ¿sí? O sea, nos hablan de una época. La conexión con el cuerpo tiene que ver con medio ambiente y salud. Esta naranja tan hermosa la encontré hoy en el mercado y viene de Chile, lo cual significa que estamos en un mundo globalizado. Entonces, ¿cuál es el problema de la diabetes actualmente? La desconexión de cada uno de nosotros como personas con su cuerpo. Y eso es resultado del capitalismo global, financiero, transnacional, que le importa más que llegue un producto de exportación de alta calidad, ¿sí?, a que las políticas públicas puedan educarnos en diabetes, por ejemplo. Entonces, lo que quería en un poco tiempo resaltar es que es una pandemia generada por un modelo económico que nos imprime una forma de vida que pone en riesgo los hábitos alimenticios, la actividad física. Culturalmente lo ligamos en México a las emociones. No, se me desarrolló la diabetes por un susto. Dices, ¿será? No, en realidad, como educadores terapéuticos en diabetes, lo que nosotros necesitamos comunicar es que necesitas conocer tu cuerpo. Y uno de los graves problemas sociales es que no todas las personas están diagnosticadas. Y que una vez que están diagnosticadas, entra el factor cultural. Prefiero callarlo que ser discriminada. Prefiero vivir la vida loca, como dicen, yo ya estoy azucarado, de algo me voy a morir. El asunto son las complicaciones. Y para eso, la parte de la medicina institucional es vital. Seguir tus medicamentos, sí, pero con evidencia, con el uso del glucómetro. ¿Qué pasa en áreas rurales? En áreas rurales, el regalo del migrante que viene o que envía es un glucómetro. No hay tiras, no hay pilas para ese modelo que es para un mercado estadounidense. Entonces, aquí lo que quiero enfatizar es que efectivamente necesitamos trabajar en grupos multidisciplinarios. Yo lo vengo haciendo desde el 2010 en nuestra universidad, precisamente vinculando medio ambiente y salud, porque nosotros somos medio ambiente. O sea, nuestra microbiota tiene un impacto en nuestros resultados de glucosa e insulina. Y por eso, gracias por la invitación, gracias porque cada vez necesitamos estar más trabajando desde las diferentes áreas del conocimiento, pero siempre pensando que si bien en el capitalismo lo que nos promueve es la individualización y la fragmentación de la realidad, solo en comunidad podemos cambiar esta tendencia, que es una tendencia no solo de muerte de personas muy jóvenes, niños con obesidad, ¿sí?, sino también una muerte colectiva, porque el costo financiero que tienen las complicaciones de la diabetes, dices, esas son las de las que nos enteramos, ¿sí? Por algo se instituyó en 1991 el Día Mundial de la Diabetes, en honor a quien descubrieron, a quienes, las dos personas que descubrieron la insulina. Eso es el 14 de noviembre. Pero es hasta el 2006 que la ONU lo toma como parte de un día mundial, ¿sí?, un compromiso. ¿Cuándo cambia en nuestro país estos hábitos? ¿Los 40? Porque empiezan a ver los super o los servicios, los superservicios. Con el Tratado de Libre Comercio, la comida altamente procesada se empieza a distribuir de manera sin reglas. Entonces, todo eso está impactando. O sea, sí,
esta es una enfermedad del capitalismo global y lo podemos cambiar sí, solo sí, con conciencia. Y no que nos estén regañando los médicos cuando sí vamos, sino que nos comprendan. Y pues, mil gracias. Muy bien. Los médicos clínicos estamos muy atentos a detectar los signos y síntomas para hacer diagnósticos de la diabetes, pero hay quienes son más atrevidos y quieren irse hasta la intimidad y ver qué es lo que está pasando a nivel de las moléculas y de los genes. Doctora Elba Leticia Pérez Duque, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Y bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación y también pues felicitar que se hagan este tipo de foros porque es la manera de que pues la comunidad se entera de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Bueno, mi área es un poco más árida. Me enfoco al estudio de genes, de susceptibilidad a la diabetes, a la obesidad, a sus complicaciones. Y bueno, nosotros lo venimos haciendo casi desde 1993 y hemos ido formando un laboratorio precisamente para trabajar biología molecular y así es como, digamos, empezamos a generar conocimiento relacionado con los genes que están tanto asociados a la susceptibilidad como a la protección de la diabetes. En cuanto a los primeros trabajos que hicimos nosotros se relacionaban con el complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, esa es una zona de, ese es un complejo que se encuentra en el cromosoma 6, en el brazo largo, y entonces nos enfocamos a buscar esos genes. Para la diabetes tipo 2 encontramos dos que son de protección. Uno de ellos es de origen amerindio y el otro es de origen caucásico, porque bueno, nosotros somos mestizos y como tenemos componente tanto pues el amerindio como el caucásico y en algunas zonas pues también hay africano, hay componente negro. Y entonces, partiendo de eso, pues la diabetes sabemos que pues resulta de la interacción de factores tanto ambientales, genéticos y de su interacción entre ellos. Y por tanto, pues nos vamos a enfocar precisamente cuáles son además de los genes, cómo contribuyen otras variables como son, u otras características como son la obesidad. Y, por ejemplo, hicimos un trabajo tanto en diabetes, en gente con prediabetes, en pacientes, en mujeres ya con diabetes gestacional y aquellas mujeres que hicieron diabetes gestacional y luego transitaron a diabetes tipo 2. Y la característica principal que resulta de los análisis, pues es la obesidad. El IMC está presente en los análisis multivariados que hacemos al asociar con genes. Entonces, además de la susceptibilidad propia que dan los genes, que en realidad es poco lo que explican hasta la fecha, explican del 10 al 15% de la enfermedad. Sin embargo, la interacción con esos genes, con el medio ambiente, es lo que muchas veces determina el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, pues como les digo, también en la diabetes gestacional, pues encontramos precisamente uno de los genes con más, el que tiene más presencia, que se presenta con más consistencia y que se llama el TCF7L2. Y tiene un número, bueno, le voy a dar para el RS122, 55372, para decir un número que corresponde. Pero bueno, ese en particular está asociado con baja respuesta de las células beta, resistencia a la insulina y además, pero en esa ocasión que nosotros estudiamos ya la diabetes gestacional, también vimos el efecto que tenía la lactancia. Y la lactancia tiene todo un efecto protector contra el desarrollo, contra la transición de diabetes tipo gestacional a diabetes tipo 2. Eso tiene un efecto protector, disminuye el efecto de uno de los genes. Entonces, bueno, pues consideramos que pues hemos hecho algunas aportaciones, claro, siempre hay mucho por hacer. Y pues muchas gracias.
Comprender la diabetes desde el punto de vista multidisciplinario, clínico y biológico es complicado, pero creo que comprenderla y entender desde el punto de vista biológico, genético, suele ser mucho más complicado, ¿verdad? Doctor Sergio Márquez, toda una historia aquí en la universidad, impactando en proyectos de investigación, mucho en neurofisiología, pero él, desde su enfoque, ha generado un diplomado en terapéutica de diabetes desde hace varios años. Me gustaría su opinión. Bueno, primero quiero agradecer a todos los involucrados en la organización de este evento. Me parece que es una excelente inauguración para lo que yo creo debería ser el mes dedicado a la concienciación de la diabetes, no nada más un Día Mundial de la Diabetes del día 14, sino que quizá nosotros podríamos cooperar a que esto se hiciera como en el caso del cáncer de mama, que se está terminando el mes hoy, que empezáramos con un mes dedicado a esa concienciación de la diabetes. En segundo lugar, quiero agradecer a la presencia del doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, un destacado universitario, diputado federal, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. No tiene que ver el orden, al doctor Mauro Napsuciale, quien ellos dos fueron capitales en la generación de este programa de educación. Este programa de educación responde a una convicción emitida también hace ya más de 100 años, 102 años, por el doctor Elliot Joslin, quien dijo que la educación no es parte del tratamiento de la diabetes, sino el tratamiento mismo. Cuando se generó este proyecto a petición de una instancia que desgraciadamente ya no existe, el CIPAIDIM, dirigido por la doctora Elvia Rodríguez, el doctor Mauro era a la sazón coordinador académico y tuvo una participación fundamental para la aprobación de esta iniciativa. A mí me tocó por serendipia, en realidad. Yo era coordinador de investigación y posgrado y mi amigo, realmente es mi amigo, José Luis Lucio, entonces rector, pues prácticamente me lo impuso. Entonces por eso digo que fue serendipia. Y ustedes se preguntarán por qué una persona dedicada al estudio del sistema nervioso le interesa la diabetes. Y yo digo, sí, ok. ¿Por qué? Si nosotros nos dedicamos en nuestro grupo de profesores, definimos al sistema nervioso como nuestro principal objeto de estudio. Pero su principal problema es la diabetes. ¿Por qué? Porque lo afecta. En tiempos recientes, inclusive, hemos migrado a estudiar al sistema muscular, o sea, ¿sí? Y hay gente que no lo entiende realmente, pero incluso estamos siendo parte de una iniciativa para proponer que se reconozca la musculopatía diabética como tal. Ya no nada más la nefropatía, no nada más la retinopatía, no nada más el pie diabético. El músculo tiene mucho que ver porque es uno de los amortiguadores, uno de los buffers, uno de los sistemas que nos permiten regular nuestra homeostasis. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, agradezco mucho, reitero, a estas dos personalidades, al doctor Mauro, al doctor Héctor, a la doctora Elvia, ausente, y también a la Secretaría de Salud. En aquel entonces, el doctor Héctor Jaime era parte de la Secretaría de Salud capital, o sea, era el secretario. ¿Por qué? Porque en realidad este programa nace para educar. Y nosotros decidimos que primero había que educar a los profesionales de la salud. Quizá, y no quiero ser pretencioso ni minimizar, quizá reeducar, porque los médicos, yo soy médico, acostumbramos ser, como nos dijo la doctora antropóloga, Maricruz Romero, amiga ahora, somos muy impositivos, somos muy imperativos. Le decimos a la persona, le prohíbo, le prohíbo, le prohíbo, le prohíbo. Y nosotros queremos que no se prohíba, sino que se eduque para que las
personas sean quienes tomen las decisiones racionales, educadas, basadas en el conocimiento, ni siquiera en la información, en el conocimiento. Entonces pensamos que justamente los profesionales de la salud son los quienes pueden tener un efecto multiplicador que impacte a la sociedad para que ésta tenga una mejor educación para la vida saludable. Quisiera convencer al doctor Mauro que ese es un principio, algo esencial para que la universidad retome. Este país tiene una escasísima educación para la vida saludable y la universidad debería ser punta de lanza para tratar de cambiar eso. Les comento, en Estados Unidos ya hay médicos especialistas en vida saludable. ¿Quién los pagaría en México? No sé, pero es algo que debemos de pensar. Este año, en el Reino Unido, o sea, sí, Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra, se iniciaron los programas de educación de pregrado y de posgrado que se llaman Lifestyle Broker, es decir, gestor de la vida saludable. Entonces, son cuestiones que deberíamos de retomar nosotros porque lo necesitamos. Yo quisiera que la educación para la vida saludable viniera desde antes de la procreación, pero al menos desde la educación formal, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para disminuir el problema. No sé si la doctora vaya a hablar de cifras, pero en el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes nos dicen que actualmente, el doctor mencionó, 1 de cada 9, es un dato de la Federación Internacional de Diabetes, que hay 588 millones de personas afectadas por diabetes, o que viven con diabetes, más bien dicho. No todos la sufren, no todos la padecen. Muchos viven bien, otros ni cuenta se dan. Yo creo que los cálculos ahí están un poquito mal. ¿Por qué? Porque si nos dicen que hay 1 de cada 9, y en el mundo somos más de 8.000 millones de personas, entonces me hacen falta casi 300 millones. ¿Sí? Algo hay que hacer más. No solo eso, ¿sí? También se mencionó, a nivel mundial, por cada 2 personas que viven con diabetes diagnosticada, hay una que no lo sabe. En México hemos logrado una mejora, afortunadamente. En Salud 2022, publicada en 2023, nos dio una cifra de prevalencia de diabetes diagnosticada de 12.4%, más 5.7% de personas con diabetes que ni siquiera lo sabían, lo que nos lleva a 18.4%. En la Salud Continua 2024, nos dicen que ya la prevalencia es de 13.8, me parece. Me puedo equivocar en el dígito. Quiere decir que estamos avanzando demasiado rápido en esto, ¿sí? De las cifras preliminares recientemente liberadas de la Salud 2025, o sea, ¿sí? Nos dicen que el 84% de los mexicanos tenemos riesgo de desarrollar diabetes. Diabetes tipo 2 fundamentalmente. Entonces, necesitamos saber qué es lo que nos está enfermando, qué es lo que nos está matando, qué es lo que necesitamos prevenir, hacer lo que nosotros llamamos prevención primordial, es decir, vivir saludablemente desde el inicio. Gracias. Muy bien. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y bueno, pueden variar las cifras, pero nos puede dar un poco de reflejo, la prevalencia total de diabetes diagnosticada más no diagnosticada en adultos en México fue de 18.3. De este porcentaje, 12.6 correspondieron a casos ya diagnosticados y 5.8 a casos diagnosticados. En cifras absolutas, la Federación Internacional de Diabetes estima para México en el 2024 unos 13.6 millones de adultos entre 20 y 79 años con diabetes. Las cifras de incidencia creciente en edades más jóvenes y en mujeres implican que la carga de la enfermedad no solo es mayor, sino que también se enfrenta en etapas más tempranas de la vida, lo cual repercute en complicaciones a mediano y largo plazo. Hay un impacto de la capacidad laboral en las etapas de mayor capacidad física. En lo referente a la mortalidad, ocupa la segunda causa de muerte en nuestro país,
después de las enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, México enfrenta una carga de obesidad muy elevada, la que tiene implicaciones directas para enfermedades como la diabetes. La diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad están íntimamente relacionadas tanto desde el punto de vista fisiopatológico como epidemiológico. La obesidad es el principal factor de riesgo modificable para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Se estima que entre el 80 y el 90% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen obesidad. Los países con mayor tasa de obesidad muestran también mayor incidencia y prevalencia de diabetes, fenómeno conocido como diabesidad. Es importante la presencia en este foro y sería un grave error no haber atinado a la invitación de las autoridades en salud que tenemos en el Estado. Y doctora María de Jesús Salazar Vaca, pues usted es coordinadora estatal del programa de enfermedades cardiometabólicas, componente obesidad y riesgo cardiovascular. Tiene usted la palabra. Ok, hablar de diabetes mellitus es hablar de un tema muy vasto, es muy importante, es una enfermedad crónica no transmisible, como bien ya mencionaron algunas cifras. A nivel nacional tiene una prevalencia del 18.4%, en el estado de Guanajuato tiene una prevalencia del 13.4%. Entonces, si esto lo traducimos al número o cantidad de pacientes, tenemos 580,000 pacientes en el estado de Guanajuato que viven con diabetes. Como dice el doctor, algunos desconocen todavía su diagnóstico porque a lo mejor en las primeras etapas es una enfermedad silente, que no nos damos cuenta hasta que ya empezamos con algunos signos y síntomas como tenemos muchas ganas de hacer pipí, mucha sed o pérdida de peso. Es cuando generalmente luego nuestros pacientes acuden a la consulta para hacer el diagnóstico. En este caso, nosotros en la Secretaría de Salud contamos con equipos que están integrados por varias disciplinas, como nutrición, trabajo social, los médicos, brindamos también atención psicológica y tenemos grupos de ayuda mutua que son los GAM. ¿Por qué? Porque reconocemos la trascendencia que tiene el tema de prevención y promoción para la salud. Muchas veces nos enfocamos o queremos enfocarnos únicamente en el tratamiento farmacológico y dejar fuera, por un lado, el tratamiento no farmacológico. En este caso, nosotros hacemos o trabajamos muchísimo en el énfasis de promoción y prevención para la salud. ¿Cómo? ¿De qué manera? Tenemos unidades de atención médica especializada, contamos con 3 a nivel del estado, que sería la de Irapuato, León y otras se encuentran en Celaya. Son unidades que son especializadas y tienen un grupo interdisciplinario de profesionales que se dedican no solamente al tratamiento farmacológico, sino que también fomentan el cuidado emocional del paciente, el cuidado en cuestión a la nutrición, orientan a todos nuestros pacientes o usuarios de los servicios en salud acerca de cómo debe de ser su adecuada alimentación en base a su padecimiento actual. Comentamos mucho también lo que viene siendo el autocuidado y la comunicación con el cuidador del paciente. Esos son pilares fundamentales en lo que viene siendo el adecuado tratamiento de los pacientes y la adherencia que van a tener en cuestión a tratamiento farmacológico y no farmacológico. Actualmente nosotros, al corte del mes de septiembre, tenemos alrededor de 510,000 detecciones de diabetes. Nosotros contamos con herramientas como el cuestionario de factores de riesgo. En este caso, este cuestionario se aplica a toda la población mayor de 20 años de edad. Y en base a este cuestionario nosotros realizamos detecciones de lo que viene siendo la glucosa. Y si bien lo mencionaron ya todos los ponentes, hablar de diabetes de manera aislada ya no es lo habitual. O sea, sabemos que siempre está asociada a otras comorbilidades como hipertensión y la obesidad, que la obesidad la conocemos como la antesala de la diabetes. Entonces estamos enfocados, nuestro personal está capacitado siempre a la vanguardia. Tenemos ahorita el apego a lo que vienen siendo los protocolos nacionales de atención médica en salud, que son los PRONAM, viene en este caso el PRONAM de diabetes mellitus tipo 2. Entonces nosotros hacemos detecciones pacientes mayores de 20 años, pero aparte pacientes mayores de 45 años se les oferta ya también lo que viene siendo la hemoglobina glicada. Es decir, paciente mayor de 45 años que se presenta en un centro de salud, aparte de hacer la glucosa en ayuno, hacemos hemoglobina glucosilada. Y no solamente incluye pacientes de 45 años, sino también incluye aquellos que tienen algún factor de riesgo. Por ejemplo, mencionaban lo de la diabetes gestacional. Si llegan ese tipo de pacientes a nuestros centros de salud, nosotros ofertamos ese tipo de pruebas diagnósticas, entre otras
Es importante también que ustedes conozcan que tenemos las ferias de salud que organizamos como para hacer detecciones en centros de trabajo. También manejamos el tema de comunidad saludable y escuela saludable. El objetivo sí es redireccionar, generar un impacto a nivel de la población, porque probablemente podemos darte el fármaco de última línea, pero sin embargo, si el paciente no tiene una adecuada adherencia, si el paciente sigue consumiendo bebidas azucaradas, yo les decía, es tan fácil, una recomendación nutricia breve a lo mejor, incrementa tu consumo de agua, incrementa el consumo de verduras, disminuye los alimentos capeados, todo ese tipo de cuestiones. Yo quisiera como generar ese impacto en este momento. O sea, el público en general debe de tomar en cuenta las actividades físicas, la alimentación saludable. Todo eso nos lleva a una reducción en los niveles de glucosa que ustedes a lo mejor, bueno, quiero platicarles de un caso en específico. Hicimos un estudio retrospectivo respecto de un fármaco. ¿Cuál era el efecto que tenía? Es un fármaco excelente en el control de la diabetes mellitus tipo 2 y observamos algo bien importante. Aquellos pacientes que no tenían adherencia a lo que viene siendo el tratamiento no farmacológico, los niveles en los que se controló la glucosa fueron muy reducidos pese al fármaco que estábamos utilizando, que es uno de los fármacos más nuevos ahorita, y vimos que, por el contrario, los pacientes que estaban tomando ese medicamento y aparte se apegaron a lo que viene siendo el tratamiento no farmacológico, tuvo un impacto muy positivo. Entonces, toda esta parte de fomentar el autocuidado, cuidadores de pacientes, muchos de nuestros pacientes con diabetes, pues son adultos mayores. O sea, son adultos mayores que a veces llegan a la consulta solos. Entonces, también pedirles, ahorita que tengo la oportunidad, de siempre tener un cuidador del paciente. El pacientito tiene que llegar acompañado de alguien más. Y bueno, pues eso es parte de lo que yo les puedo platicar. Obviamente, ahorita seguramente siguen las preguntas ya un poco más dirigidas, pero bueno, decirles que estamos, o sea, enamorados de lo que hacemos. Tenemos un gran equipo, tanto en oficinas como en los centros de salud. O sea, todas nuestras disciplinas estamos realmente comprometidos con la salud. Muy bien. Hablar de diabetes en una hora realmente es algo insuficiente, imposible, ¿sí? Creo que uno de los puntos esenciales que han tocado es la cuestión de educación. Creo que es el pivote fundamental en todos los sentidos. Y es una educación que tiene que ser global. Aquí vienen varios puntos, varias preguntas antes de abrir el foro también. El poder que tienen en un momento dado los medios de comunicación y las plataformas, que de alguna manera son un poder que contradice mucho lo que la Secretaría de Salud trata de hacer, ¿sí? Todo lo que los medios de información nos hablan de bebidas azucaradas, de alimentos, pues es algo que de alguna manera impacta muchísimo, ¿no? Y es una lucha de poderes en el sentido que los medios de comunicación tienen mucha fortaleza, ¿no? Pero ¿qué tanto también desde las universidades tenemos nosotros la fortaleza para decir estamos abocando el problema de una manera realmente impactante? ¿Sí? Yo me imaginaría un sistema donde las autoridades estuvieran en coordinación con todas las facultades para que el perfil de egreso de todos los que están en el sistema de salud fuera uniforme. ¿Qué tanto salimos con esa conciencia dentro de las facultades uniforme a lo que es el problema de la diabetes? Y ahí yo pongo una pregunta, sería interesante medir cuál es la cantidad o el porcentaje de obesidad que hay entre el personal de la salud. Eso nos reflejaría mucho qué tanta conciencia tenemos. Por otro lado, el problema de hacer responsables a la sociedad de un problema que no es del sector salud, pues, fundamentalmente, sino que es de la participación de cada persona, de la sociedad. Y eso se refleja muy claramente en ese grado de inconsciencia cuando veo que una persona llega frecuentemente a quejarse del sistema de salud, es que la institución está muy mal, nos tratan mal, no hay medicamentos, y esa persona que está quejando es una persona muy obesa que me está diciendo esto es una hamburguesa, un refresco calórico. Y la pregunta sería, ¿qué tanta responsabilidad estás asumiendo tú para tener realmente desde tu punto de vista de sociedad esa responsabilidad? No la tienen. Hay mucho de responsabilidad en la cuestión del sector salud, pero no se asume la responsabilidad que tienen ellos como parte del problema. En ese sentido, yo aplaudo de que haya centros que faciliten un momento el diagnóstico temprano. Manejar mucho el punto de prediabetes, que está bien reconocido, y se sabe que el 5 al 10% de los pacientes prediabéticos van a evolucionar a diabetes tipo 2. Detectarlo oportunamente.
En ese sentido, me gustaría que opinaran ustedes, y ya abro el foro, a que ustedes comenten estos puntos. La doctora trajo una naranja, yo complemento, traigo aquí un refresco azucarado, traigo aquí agua. Esto costó 20 pesos con 50 centavos y esto costó 16 pesos. Hay medidas que se toman como, por ejemplo, un tiempo con café, y así estamos haciendo un lunch ya, no sé qué tan saludable, pero estamos haciendo aquí un lunch, ¿sí? No, bueno, se han tomado ciertas medidas, como por ejemplo los impuestos a las medidas energizantes, que yo no sé, doctora, qué tanto realmente impacten favorablemente o qué tanto realmente es una merma para la economía de la familia. Son muchos puntos en ese sentido, y en este momento yo quisiera abrir el foro a que comentemos de estos puntos. Tienen la palabra ustedes, Sergio. Ok. Yo creo que la universidad ha dado grandes pasos en ese sentido, ¿no? O sea, sí, justamente hablábamos del diplomado en educación terapéutica en diabetes, es un curso que es de educación continua, pero también en la misma división de ciencias de la salud a la cual pertenecemos, o sea, la mayor parte de los asistentes aquí, se inició un programa innovador, novedoso en el país, que fue la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud, que ha sido muy difícil obtener el reconocimiento. Los mismos compañeros de la división los catalogan como los que se pasan jugando. Pero en realidad están haciendo actividad física, y actividad física, lo dijo la doctora, es una parte fundamental de la vida saludable. Entonces, también en el programa de medicina ahora se está atendiendo un poco mejor la enseñanza en diabetes, también con un enfoque reflexivo, o sea, sí, participativo, respetuoso, basado en evidencias. También ya se está haciendo como parte del impacto de todas estas iniciativas que han tenido, tanto en profesores como en alumnos. Entonces, yo creo que la universidad sí puede hacer más, pero ya ha hecho bastante, y que sí necesitamos mejorar esa educación. O sea, sí, cambiar un poco esa personalidad del médico, sobre todo, cambiar un poco las cosas, volverlos más activos también a todos nosotros, volvernos todos nosotros más sanos. Yo les decía que es difícil que se entienda por qué alguien que estudia el sistema nervioso se empeña en esto. Yo digo que el sistema nervioso es el principal reservorio del aprendizaje, de la educación. Y si queremos educar, si queremos que se eduquen más bien las personas, o sea, sí, necesitamos que tengan un sistema nervioso sano. El ejercicio es una de las intervenciones, más bien es prácticamente la única intervención de vida saludable que ha demostrado que hace crecer ciertas regiones del cerebro. Donde se aprende, donde se recuerda, donde se procesa la información. Entonces, sí tenemos como universidad grandes responsabilidades en este caso. Yo aprovecho para agradecer, por ejemplo, soy un seguidor de los medios sociales del doctor Ramírez. Sé que todo el tiempo está tan involucrado con este problema que está aquí. Al doctor Mauro, agradeciéndole desde luego desde el inicio la apertura para el programa, y que pues nos abramos también para nuevas cosas, para nuevos elementos. Estamos queriendo abrir la maestría en Ciencias de la Actividad Física y Salud, porque creemos que debemos escalar hacia eso. A la doctora María de Jesús, que nos vuelvan a mandar sus profesionales de la salud al diplomado, porque desgraciadamente este año fue el primero en que no hubo uno solo de la Secretaría. Nosotros hemos hecho estudios de investigación en los que hemos demostrado que las personas de la sociedad civil que se atienden en sus unidades por profesionales formados en el diplomado contra profesionales no formados en el diplomado, saben más de su condición y tienen conductas más saludables, y le puedo compartir los resultados en cualquier momento a quien lo requiera. Entonces, sí se impacta, sí tenemos un impacto, tenemos que reforzarlo. Por favor, llévele también esa información al doctor Cortés. Sí que necesitamos que el esfuerzo sea conjunto.
que sea combinado, que sea transinstitucional. Sería muy interesante que el perfil que tuvieran todas las universidades formadoras en salud fuera similar para todas las instituciones y universidades, ¿no? Y que hubiera una conexión con las autoridades en el sentido de que sea lo mismo. Cuando me invitaron a coordinar este foro dije sobre diabetes, ay, caray, pero yo soy dermatólogo. Dije, claro, ¿por qué no? La diabetes no es del endocrinólogo, la diabetes es del médico general, del cardiólogo, del neurólogo, del angiólogo y también del dermatólogo. Entonces, pues sí, tengo por qué estar, no voy a estar fuera de lugar. Y ese es el sentido, ¿no? Desde el punto de vista social, creo que también es muy interesante todo esto que estamos enfocando, ¿no? Yo decía, y lo cuestiono, que a veces, muchas veces, desde el punto de vista de la salud, pues yo sí diría que muchas veces a los médicos nos falta conciencia del problema también. Si no haríamos más ejercicio, Sergio, si no, no tendríamos tanto nivel de obesidad en los médicos, en las enfermeras, ¿sí? En los hospitales, uno llega a veces a los hospitales y siempre hay lugares donde están comiendo las enfermeras y todas no están así como desnutridas, que digamos, ¿no? Pero bueno, la cuestión desde el punto de vista social influye mucho en ese sentido, ¿no? La modernidad, cómo influye en el tipo de alimentos que estamos comiendo, la formación que se hace desde los medios de difusión, que yo creo que de veras es un mecanismo que de alguna manera es muy antagónico a lo que desde el punto de vista de salud estamos haciendo, y en qué grado esa responsabilidad de la educación debería de empezar desde las escuelas primarias en el país, no desde la universidad. Porque si hablamos de que la poca responsabilidad que tiene la sociedad en este problema, yo diría porque hay mucha responsabilidad que no están asumiendo, ¿sí? Porque mucho del problema es que ellos se quejen del sector salud, pero no asuman lo que están haciendo mal por estar obesos, por cómo comemos, por no hacer ejercicio. Y yo creo que eso tenía que implicarse desde las primarias. Entonces yo creo que el nivel de educación para este tipo de problemas debe de ser desde abajo y tenía que haber una conectividad entre lo que es la Secretaría de Educación Pública, el nivel de educación profesional y lo que es el sector salud. Bueno, voy a tratar de ser breve porque obviamente todo esto me apasiona y creo que hay avances y también hay que reconocerlos. O sea, a nivel federal, la nueva escuela mexicana tiene como parte de sus propósitos la promoción de la vida saludable, ¿no? Entonces, en todos los niveles. En ese sentido dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué habiendo tan buenas políticas no llega o seguimos con problemas en términos de que pues el niño saliendo tiene hambre y están las bolsas de churros así afuerita que está prohibido? No, pero pues es que lo están pidiendo, ¿no? Entonces, dijéramos, a nivel de políticas, insisto, hay grandes avances a nivel federal, a nivel estatal y obviamente en nuestra universidad, en el modelo educativo, hay como parte del desarrollo integral de nuestros universitarios, de la comunidad, la perspectiva de la vida saludable. Dice, sí, ahí está, muy bonito. Yo creo que las políticas públicas van incidiendo poco a poco. Lo más difícil de cambiar es la cultura. Y con educación se empieza, pero no es fácil. En ese sentido, pues yo quisiera reconocernos a todos y a toda la gente que ha estado trabajando desde antes, porque ya ahorita cuando tú hablas de diabetes mellitus tipo 2, dices, ay, ya reconocen el factor genético, aunque científicamente nos está demostrando que no tiene tanto impacto sino en lo social, ¿no? Entonces dices, bueno, pero la gente dice, ay, sí, viene de familia. Segundo, ay, tengo que cuidar la comida. Allá la gente, por lo menos, hicimos en 2010 una encuesta en 6 poblaciones y les decíamos, bueno, ¿y come verduras? Sí, ensalada. ¿Cuándo? Con la hamburguesa, ¿no? O sea, ay, por favor, qué pregunta, ¿no? Dice, no, pero verde. No, verduras, dijo usted. Chayote, calabaza. Entonces, ahí hay todas unas concepciones que necesitamos, como ser sensibles y empezar a vernos de otra manera. Por eso yo decía, el contacto con el cuerpo. Estamos disociados con el cuerpo. Me duele. Ay, no, pero tengo que entregar este informe ahorita, o tengo que ir a Voces de la Ciencia, o tengo... Dices, hay un ritmo del capitalismo igual que real, ¿no? Entonces, ya aprendimos que viene por genética,
pero que también es social, pero que si como bien, algo se cambia, que si hago actividad física, me ayuda, que si voy al médico y le hago caso, bueno, pues no importa que me regañe, pero le hago caso. Dices, esos son avances. Sí. Los retos, y gracias a que fui becada por el Diplomado de Educación Terapéutica en Diabetes, es que el problema no es trabajo interdisciplinario, sino multi y transdisciplinario. Cuando hemos tenido gente de sociales trabajando en el diplomado o gente de arte, ¿sí? Las propuestas cambian y necesitamos llegar a las emociones, necesitamos llegar a la concienciación. Por eso yo trabajo medio ambiente y salud, en el entendido de somos ambiente. Mi microbiota es generada por lo que yo hago, ¿sí? Y algo que se olvida y que gracias a la doctora Baldwin, ahora yo creo que hay que subrayarlo y zarandear a la gente, bueno, no sé cómo hacerlo, es sueño saludable. La gente que está conectada a los aparatos tecnológicos de manera permanente, no estamos hablando de 8 horas o 9, de 7 a 9, no, estamos hablando de calidad, porque el sueño de calidad impacta también en el desarrollo de la diabetes. Entonces, hay cosas que todavía no terminamos de compartir y que no es un asunto solamente de resolución individual, sino que el problema es social, porque siguiendo las palabras de mis compañeros de salud, vivimos en un ambiente obesogénico. Yo a eso le llamo la etnología de la diabetes. Tengo un libro que ya está dictaminado, espero que lo lean. ¿Qué pasa? No conectamos con otras comorbilidades. Tenemos un video, en el laboratorio no hay comercial, ¿sí? Búsquenos en el canal de YouTube, las producciones las hacen nuestros universitarios, donde lo hicimos en la época del COVID-19 y se llama Naranja Dulce. Dura 5 minutos. Entonces, ¿qué es lo que estaban ahí compartiendo nuestras estudiantes, mujeres y hombres? Que la gente joven de Guanajuato no va al ginecólogo. Sí, que el ginecólogo como idea está, pues porque está embarazada. Y dices, no, es porque te estás desarrollando como mujer. Y muchas jóvenes universitarias han reportado ovario poliquístico y no lo vinculan al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces ahí, por favor, vean nuestro video Naranja Dulce, 5 minutos. Técnicamente, ahí nos disculpan, deja mucho que desear, pero la investigación, la idea, el compromiso de prevenir está manifiesto. Ese tipo de cosas hacemos en la Universidad de Guanajuato. Nos falta mucho, ¿sí? Pero estamos comprometidos. Y el asunto es, trabajar en comunidad es lo único que pudiera romper esta tendencia de que nos estén regañando. Porque al final de cuentas es, ¿qué puedes modificar en la familia? ¿Qué puedes modificar en la institución, en nuestras cafeterías? ¿Por qué nos sale más cara una ensalada que una comida chatarra? Por el tiempo de anaquel, por el negocio. ¿Sí? Bueno, queda claro que un punto fundamental es la plataforma de ataque de este problema de la cuestión educacional. Los costos que se tienen por esta enfermedad son altísimos. Si hablamos de complicaciones, los costos que hay en hemodiálisis y los servicios son insuficientes ya porque no alcanzan a atender a la mayoría de los pacientes. El hecho de que haya cada vez más diabetes tipo 2 y a edades más tempranas y en mujeres también impacta mucho edades laborales que también tienen que ver mucho con la cuestión económica. Es cierto que están llegando medicamentos muy nuevos, sobre todo para la diabetes mellitus tipo 2, que están siendo muy atractivos porque bajan los niveles de glucosa y controlan bien el peso. Esto indudablemente no es fácil ahorita para el sector salud en el sentido de que son medicamentos que son caros.
no son baratos, ¿no? No sé qué tanto se contrapondría el asumir todos estos medicamentos que no son baratos, entendiendo que a la larga van a traer menos obesidad y menos complicaciones y también disminuir un poco la cuestión de costos, ¿no? Es un problema que no es fácil de entender para los que estamos abajo, ¿no? Y podemos criticar mucho, pero entenderlo a la esfera que ustedes manejan creo que es otra dimensión. Considero que lo primero que deben de saber es que nosotros actualmente estamos abocados a lo que viene siendo los protocolos nacionales de atención para los pacientes con diabetes. En este caso, los protocolos nacionales de atención son documentos que buscan evitar la variabilidad farmacológica en lo que vienen siendo nuestros médicos, es decir, dar tratamientos oportunos, adecuados y basados en la evidencia que son benéficos para nuestra población mexicana. En base a eso, nosotros, nuestro cuadro básico de medicamentos, lo consideramos adecuado. Obviamente, en los PRONAM se estratifica lo que vienen siendo los tratamientos o las terapias farmacológicas, tomando en cuenta varios factores, como la relación albúmina-creatinina, el índice de filtrado glomerular, si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 30 o menor a 30, como usted ahorita lo menciona, y en base a eso te va escalonando los tratamientos que debes de tomar a consideración, dependiendo de tu tipo de paciente. Entonces, la Secretaría de Salud siempre piensa o busca ese enfoque, tener un fundamento científico, y en este caso, le digo, los PRONAM ya están publicados en el Libro Oficial de la Federación, apegarnos a lo que vienen siendo los fármacos que va manejando el PRONAM y sus diferentes terapias que van cambiando de acuerdo a las comorbilidades que va teniendo el paciente, y en base a ese documento tenemos una adecuada cobertura en lo que viene siendo tratamiento farmacológico para los pacientes. Entonces, sí considero que Okay. si nosotros mezclamos esa parte de lo que viene siendo el apego en lo que vienen siendo los fármacos y aparte la corresponsabilidad que generaría el cuidador del paciente con el paciente y los cambios, o bueno, tratamiento no farmacológico, podemos tener un adecuado resultado. En tiempos pasados, los relojes eran de carátula, podíamos abrir la carátula, meter el dedo y detener la manecilla del reloj. Ya eso es parte del pasado, ahora son electrónicos y yo le puedo poner en la pantalla el dedo y no se detiene el tiempo. Desgraciadamente el tiempo nos consume. Yo sé que había muchas cosas que ustedes quisieran decir, quisieran agregar, pero no tenemos tiempo. Creo que esto debe ser un incentivo a 5 minutos más. Debe ser un incentivo ver de cómo nosotros aplicamos esto, ¿no? Ser conscientes de la responsabilidad que tenemos nosotros de nuestras trincheras y cómo, si nosotros en nuestro microentorno, llámese lo que estamos haciendo aquí en la universidad, Sergio, como tú lo decías, ustedes en el sector salud, ustedes contribuyendo, pueden decir en el buen sentido de la palabra, desde las tinieblas, porque es un trabajo que se ve muy poco, pero que es un trabajo donde están los cimientos, donde viene todo lo de arriba, que es la cuestión de las investigaciones genéticas. Y en la cuestión antropológica, el hacer conciencia social, pues lo que tenemos de alguna manera cumpliendo un poco con la responsabilidad que debemos de tener, ¿no? No tener ese concepto de que es un problema del sector salud. En ese sentido, la palabra curar etimológicamente quiere decir cuidar. Eso quiere decir curar, ¿sí? Entonces, si se trata de curar esta enfermedad y esto es cuidar, en cierta medida es que la sociedad sea consciente de que ellos tienen la responsabilidad de cuidar y eso es curar. Y en ese sentido es ese enfoque terapéutico y médico que cada persona dentro de la sociedad debemos de tener. Pero la sociedad que nosotros tenemos de realmente llevar a eso, ¿no? ¿Desde qué punto de vista nosotros podemos extender la educación, Sergio, que tenemos en la facultad a ser promotores de cambio dentro de los otros niveles de aprendizaje, ¿no? ¿Qué tanto nos estamos involucrando nosotros? Yo aplaudo que estamos vinculándonos un poco más a la sociedad a través de lo que está haciendo aquí en la Torre de Vida, de que hay laboratorios que están socializándose. Yo durante un tiempo critiqué y yo me asumo como participante de ser parte de ese problema, la pobre vinculación que teníamos nosotros, la facultad con la universidad, con la sociedad. ¿Sí? Y así lo asumo, yo lo asumí cuando fui director también. ¿Sí? ¿De qué manera nosotros podemos vincularnos más dentro de ese proyecto de enseñanza a otros niveles que no sean la mala educación superior?
Bueno, es una disyuntiva difícil de resolver. ¿Por dónde empezar? Si por la educación muy básica, por la educación de posgrado. Yo creo que la educación superior tiene una responsabilidad porque va a permear en toda la cadena educativa, desde luego. Pienso que además esta universidad tiene en sus manos herramientas muy poderosas de educación extramuros. ¿A través de qué? Pues a través de medios, producción de como los videos, las películas que hacen No Hay, abriéndose otra vez a que los egresados regresen a la universidad y vuelvan a actualizarse y vuelvan a perfeccionar sus conocimientos. O sea, sí, es un montón de cosas. Esta semana se decía en los medios que hay aproximadamente un poquito más de 1,000 personas por cada médico en este país en promedio, más o menos. Y yo me preguntaba, y esos médicos, si son como yo, pues o sea, ya necesito, de edad me refiero, me dijo viejo cuando llegué. Es que bueno, cumplió años ayer, entonces por eso va nuestra felicitación y aprovechamos. Creo que en medios de este tipo nunca te han felicitado por el cumpleaños. Aprovechamos para felicitarte. Entonces, yo creo que sí, debemos de ser más dinámicos, o sea, sí, debemos de atraer también a los que están cursando desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, para que también desde ahí visualicen y se enamoren de la universidad. O sea, sí, que vayan aprendiendo. ¿Y a través de qué? A través de programas de educación de vida saludable. Es una excelente herramienta. Yo diría, eso que la doctora María de Jesús nos denomina como tratamiento no farmacológico, tienen pilares. Dormir adecuadamente, comer adecuadamente, ejercitarse adecuadamente y tratar de disminuir la exposición a los contaminantes, que son muchísimas facetas y que también tienen un papel en la generación de enfermedades crónicas no transmisibles que se nos mencionaban. Creo también que la misma universidad, que el mismo campus debe de empezar a generar programas para la salud de su propia comunidad. O sea, sí. Si no, no podemos ser ejemplo. O sea, sí. No podemos vender pan frío. O sea, sí. Necesitamos pregonar lo que hacemos. Entonces, insisto. Y ahí están esos programas. Yo creo que hay que fortalecerlos. O sea, sí. Miren, en la División de Ciencias de la Salud hay 6 programas. Medicina, psicología, enfermería y fisioterapia son eso, programas que nos forman para ser terapeutas, es decir, para corregir cuando ya hay enfermedad. ¿Estamos? Entonces necesitamos más ir hacia los programas de vida saludable. Necesitamos regresar a estilos de vida que había en este país antes del Tratado de Libre Comercio que se mencionaba ahí. Ahí se disparó la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Caminábamos más, teníamos más seguridad. No había tanto sistema de transporte colectivo, ¿sí? No había tantas motocicletas como por ahí, desgraciadamente. Entonces, sí, la universidad tiene muchas aristas donde puede incidir. Gracias. Si me permite una. Sí, como lo Al final también. Sí. Lo que quiero es que no quede un poco sobre el comentario que hizo la doctora, que se explica poco de la herencia de diabetes. Esa es la herencia que se encuentra, digamos, de manera fija, pero el efecto que tiene el medio ambiente sobre la genética es algo que todavía no se sabe. Entonces nosotros, la nueva, digamos, una rama de la genética es la epigenética. Y así que esa epigenética es la que nos hace responder ante los ataques del medio ambiente, como son estilos de vida no saludables y todo eso. Entonces, yo siempre he pensado, nos levantamos con un epigenoma y nos dormimos con otro epigenoma, porque constantemente estamos respondiendo ante los ataques del medio ambiente.
Entonces, lo que está en las secuencias del ADN, bueno, eso sí apenas se explica con poco, pero la cantidad de respuesta que recibe esa parte de nuestro genoma, que es el epigenoma, pues entonces nos va a hacer responder a los ataques del medio ambiente de una manera pues negativa, como por ejemplo, pues dañándose las células beta del páncreas, disminuyendo la secreción de insulina, entre otros tantos efectos que pueden tener pues el estilo de vida que llevamos, ¿no? Muy bien, miren, vamos a terminar y yo quiero terminar con un mea culpa. Soy dermatólogo. Frecuentemente veo pacientes en el consultorio con algo que llamamos prurito senil, comezón senil, que se presenta mucho en personas después de los 70 años. Yo tengo 72, aclaro. Y se agrava en pacientes diabéticos porque la piel también es disfuncional. Y algún día que me llevaron un señor de 75 años, no mucho más grande que yo, que tenía mucha comezón, la hija me dijo, es que mi papá no se pone crema. Y entonces yo asumí un papel rector para regañarlo, decirle que era muy poco responsable, que no cuidaba bien su piel, que no se ponía cremas. Y a la hora de salir, la hija, por supuesto, estaba feliz de lo que yo decía, el señor agachaba la cabeza. Y antes de ir de consultorio, volteó y me dijo, perdón, doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué crema usa usted? Yo me quedé callado y le contesté, discúlpeme, el médico aquí soy yo y las preguntas las hago yo, no usted. Qué bueno que no hay foro aquí y que alguien se hubiera atrevido a preguntarme, doctor Campos, ¿me puede decir cuál es su dieta diaria? Porque entonces le diría, el foro se cierra. Y con este cerrar terminamos el día de hoy con este foro, agradeciéndole, doctor Mauro, agradeciéndole a Ana Lidia y a todos ustedes, la doctora Lorena, esta posibilidad que nos da de estar aquí. Y yo me felicito personalmente de que hayan dado esta oportunidad y poder convivir con ustedes, gente muy respetable, y sobre todo en esta casa que es la casa que todos queremos, que es nuestra casa de estudio, nuestro hogar. Muchas gracias y esperemos que esto sirva como un incentivo a preguntarnos un poco qué estamos haciendo cada quien dentro de este problema. Todo mundo, independientemente de que seamos profesionistas o no, tenemos una gran responsabilidad. Y si no la asumimos, esto no va a funcionar. Muchas gracias.